Mencionamos el positivismo, esa corriente filosófica que aparece con Augusto Comte. En la primera mitad del siglo XIX, tenemos que tener en cuenta ese siglo XIX, cómo comienza, arrastrando lo que venía de la Revolución Francesa. Entonces es la época ahora de la Restauración, después de esa tormenta revolucionaria que hizo muchísimo daño y que nunca va a ser, yo creo, suficientemente estudiada y criticada para ver el daño que hizo. Basta pensar en el genocidio tremendo que quedó oculto, porque claro, como pasó con los católicos, entonces nadie lo menciona, nosotros tampoco somos capaces de recordar lo que pasó en la Bandera, ¿no? Pues digo que ya están en la restauración, la segunda mitad de ese siglo, ya XIX también, es la época ya de la revolución industrial, con cambios enormes que no los tenemos en cuenta, pero pensemos, ¿no? De dónde se venía y cómo cambia totalmente el mundo. Y además, ya en la último cuarto, digamos, bueno, después de la guerra de Crimea, de la franco-prusiana, viene un periodo de paz. Y es un periodo de paz con esa revolución industrial, así llamada, porque realmente cambió tremendamente la vida, donde se expande la burguesía y donde también Europa se expande en colonias en África y en Asia. Y se va formando esa burguesía y ese industrialismo y ese capitalismo, digamos, industrial. Es la época, yo decía, bueno, de grandes cambios, porque es la época de la máquina a vapor, de la electricidad, del ferrocarril, donde antes, pensemos cómo era la vida, ¿no? Sin ferrocarril, cómo eran las comunicaciones, cómo era sin la máquina a vapor, ¿no es cierto? O cómo era sin electricidad vivir, ¿eh? La iluminación a gas en las ciudades nada más, y si no, a velas, ¿eh? Pues es un cambio notable. Entonces, y ahora, claro, no lo apreciamos, lo tenemos asimilado, todo es dado, ¿no? Pero bastaría que nos cortaran la electricidad por más de un día, como pasa, y todo empieza a colapsar, ¿no? Bueno, las cosas a veces se aprecian por defecto, ¿no? Cuando faltan. Y el cambio es tan grande que genera una corriente optimista, progresista, eh, y ahí es como que el progreso, claro, se monta esta filosofía, un progreso indefinido. El hombre consigue con su técnica, con su tecnología, y ahora más es donde se piensa, grandes cosas. Puede todo, todo lo puede, todo lo va en definitiva a solucionar. Eh, Después eso pasó en los últimos tiempos, la vida in vitro, la vida in vitro, todo eso que parece el mago, ¿no? Eh, el juego ese del mago que al final cae en lo que ha creado, ¿no? Termina siendo víctima. Bueno, entonces el positivismo, Comte da al término positivo, o recuerda más bien, acepciones, cuatro creo que es. Eh, por ejemplo, lo real en contraposición a lo quimérico, eso es positivo, o lo útil en confrontación del inútil, o la certeza en lugar de la indecisión, o lo preciso en lugar de lo vago, son cinco en realidad, o el positivo como opuesto a negativo, es decir, tiene una carga semántica, por eso da decir lo positivo, ¿no? El altruismo, dice él, comienza, es todo un desplegarse y se basa como principio en el altruismo, en el amor, para seguir como fundamento tener el orden y como el progreso como fin. De ahí viene, decíamos, aquello de orden y progreso, la bandera brasilera. Es decir, la finalidad es el progreso. Es decir, el progreso tiene un valor en sí mismo y es un progreso, como decía, indefinido. Y esto
lo describe en esa filosofía, diciendo que hay una ley fundamental. Y para este Comte, esa ley cumple, digamos, tres condiciones teóricas. Es la ley del crecimiento de la humanidad, en el fondo, y que hay una primera etapa teológica, la llama o ficticia, ya le da una carga ahí, ya la parte teológica es la ficción, para él. Una segunda, que es la metafísica, que es una transición, que es abstracta, el pensamiento abstracto, o el conocimiento, y luego la científica o positiva, que es la definitiva. Es decir, la mente humana va, por su naturaleza, dice, emplea en ese progreso esos tres métodos, que en el fondo son etapas, y que son radicalmente opuestos. Entonces dice, ese teológico, religioso, digamos, es la primera parte, cuando la mente o cuando digamos, la naturaleza se la ve o se busca la esencia de las cosas y sobre todo busca el origen de las cosas y hacia dónde van. Es decir, un poco también de donde nosotros, en lo personal, de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, la causa inicial, la primera causa y la causa final, el origen y el propósito de todos los efectos, dice. Y que dice que ahí, claro, la comprensión que se tiene en esa etapa que él llama teológica es la acción inmediata de seres sobrenaturales. Bueno, esto no se aplica realmente al cristianismo y al catolicismo. La fe y la razón no están divorciadas. Esto en todo caso es el conocimiento mítico, es decir, los griegos que explican todo a través de mitos y donde hay acción de dioses, de fuerzas sobrenaturales, de dioses sobre las cosas. Pero eso no es el pensamiento, no es la explicación ni el pensamiento nuestro. Pero él utiliza para decir, bueno, todo eso queda superado y tenemos que ir al estado positivo. Es decir, incluso la parte metafísica, que es la parte de reemplazar, dice, las fuerzas sobrenaturales por conceptos o fuerzas abstractas, también eso tiene que ser superado para llegar al estado positivo, donde la mente abandona esa búsqueda de nociones absolutas, de origen, de destino del universo, y se aplica al estudio de las leyes, dice. Es decir, lo que dice al final es que los medios del conocimiento, que son los que valen y los que tienen utilidad, son el razonamiento y la observación, que es el empirismo un poco, ¿no? Es decir, la experiencia. A través de la experiencia se conoce. La experiencia, pero que usa la razón. Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, y todo esto ¿para qué? Para dejar detrás a ese pensamiento ficticio, religioso. Despreciar, por supuesto, Dios. Dios tiene que ser apartado de la creencia de Dios y pasa directamente de esa ficción a lo positivo, ¿no? Bien, a pesar de todo esto, este Comte, este buen señor, vio la necesidad de la religión. Entonces, ¿qué se le ocurre? Nada menos que hacer un catecismo de la religión positiva. Atención, ¿no? Y en vez de decir el nombre de... Así comienza, comienza en vez del nombre de Dios, claro, dice, en el nombre del pasado y del futuro, los servidores de la humanidad, él se considera uno de los servidores de la humanidad, ambos, dice, filosóficos y prácticos, se presentan, atención, para reclamar como su derecho la dirección general de este mundo. Tomá, nada menos, Es decir, nosotros somos los iluminados, los que llevamos la verdad y nosotros tenemos que dirigir este mundo. Y entonces, este mundo, dirigirlo en todos los aspectos, moral, intelectual, material. Y dice, consecuentemente, se excluye, una vez por todas, lo dice en la declaración, de la supremacía política de todos los distintos servidores de Dios, eso fuera, sean católicos, sean protestantes, sean deístas, aquellos que creen en un Dios ahí muy genérico, ¿no? Por ser, al mismo tiempo, dice, atrasadas esas posturas y una causa de perturbación. Suena, Siempre culpar como que la religión es la causa de
perturbación. Y encima, si uno dijera, bueno, el Islam, pero el cristianismo, bueno. Como no puede haber, por otro lado, una religión sin culto y un culto sin Dios, entonces, ¿qué hace Comte? Tuvo la necesidad de crear una divinidad. ¿Y cuál es la divinidad? A ver si se imaginan cuál. La divinidad es nada menos que la humanidad, ¿no? Como no puede haber nada mayor que el hombre, ningún objeto de culto mayor, entonces, que la humanidad. Es decir, que el conjunto de hombres que va más allá de ese conjunto de hombres. Y dice en su catecismo, ahora podemos condensar la totalidad de nuestras concepciones positivas en una sola idea de un inmenso y eterno ser, la humanidad, destinada por leyes sociológicas, recordemos que es el fundador también de la sociología, a un constante desarrollo bajo la influencia preponderante de necesidades biológicas y cosmológicas. Que lo entienda el que pueda. Bueno, este es el gran ser en quien todos, dice, individuos o sociedades, dependen como primer motor de sus existencias. A ver, ¿qué es esto del primer motor? El primer motor es un concepto metafísico y que lo toma la escolástica, en el cual Dios es el primer motor, es decir, es aquel que todo lo mueve, pero que no es movido por nada. Pues ahora no, es la humanidad la que todo lo mueve y que se vuelve, dice, el centro de sus afecciones, es decir, todo el amor a la humanidad. Este ser sugiere de inmediato la sagrada fórmula del positivismo, que decíamos antes, amor como un principio, orden como nuestra base, dice, y progreso como nuestro fin. Entonces ahí tenemos la humanidad. Y dice otra cosa, habla que tal ser supremo, la humanidad, está más al alcance de nuestros sentimientos, es idéntico en nuestra naturaleza, pero que supera a todos. Y debe ser definida la humanidad, y aquí atención de nuevo, como la totalidad de seres humanos pasados, presentes y futuros. Pero atención, totalidad no significa todos. Aquí, ¿quiénes son esa totalidad? Son solo aquellos capaces de asimilar en virtud de su cooperación a esta humanidad y perseguir el bien común. Es decir, los que están conmigo son humanidad, los demás no son humanidad. Es decir, quedan los demás excluidos y luego desprecia como parásitos y como una carga insoportable a los no asimilados a ese verdadero gran ser que es la humanidad. O crees en la humanidad o fuera. Esto a mí me recuerda lamentablemente la declaración de Abu Dhabi, y lo voy a decir más de una vez, donde dice creemos en la humanidad universal, sí, creemos en la humanidad. Bueno, yo no creo en la humanidad, yo creo en Dios, nosotros creemos en Dios, no en la humanidad. Bueno. Así que se ve que el panteísmo, si recordamos lo que habíamos dicho del panteísmo, igual que el positivismo, desembocan lo mismo en la deificación del hombre, en hacer al hombre Dios. Es decir, se rechaza al Dios hecho hombre para hacer del hombre Dios, para volver al pecado adámico, seréis como dioses. Esto es lo que tenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.